¿Alguna vez te has puesto a pensar y a disfrutar del amor de Dios? Y no me refiero a cómo te amaría Dios según tú, si fueras mejor cristiano, si fueras más fiel, si fueras más disciplinado. Me refiero a realmente detenerte unos momentos, pensar, meditar y disfrutar, agradecerle a Dios por su amor tan grande. Bueno, hoy quiero hablarte de una historia de un hombre que tenemos registrado en la Biblia, que él mismo escribió, quizá de una forma no tan clara, del amor que estaba experimentando por parte de Jesús. ¿Qué te parece si me acompañas a verlo? Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios, para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te estaba diciendo ahorita al inicio, ¿no? Esto es algo que, pues yo creo podemos experimentar en cualquier momento, gracias a Dios, realmente, si le has entregado tu vida, si estás hoy en paz con Dios por el sacrificio que hizo Jesús, ya que tu confianza descansa en que tu relación con Dios ha sido restaurada gracias a lo que Jesús, el Hijo, hizo en la cruz, pues tú puedes realmente disfrutar y gozarte, o usa la palabra que quieras, pero alegrarte, estar feliz porque Dios te ama. Y a veces es bueno de pronto meditar y dedicarle un poco de tiempo al pensar en esto para recordar y hacernos una idea de qué tan grande es el amor de Dios, porque creo que puede ser simplemente a veces una idea, un concepto, el decir, bueno, sí, yo sé que Dios me ama, o que te lo repitan tanto en la iglesia, o tú mismo lo leas, o te lo digas de que sí, yo sé que Dios me ama. Pero si no meditamos un poco, que tú sabes que la Biblia habla bastante de esto de detenerte, meditar y no meditar como solemos pensarlo o como se dice hoy en día la meditación, sino meditar, reflexionarlo, como darle vueltas, estar pensando en esto de una manera positiva, estar tratando de comprender mejor. Podría ser una de las ideas que engloba el meditar. Pero si más tiempo le das al amor de Dios, a pensar en ello, mejor puedes entenderlo quizá. Y es un buen ejercicio que deberíamos hacer, no debería quedarse simplemente en algo que es un concepto que acepto, que entiendo y sigo adelante. Es bueno detenernos, y esto es lo que te decía, la libertad de en cualquier momento poder disfrutar y alegrarte, estar feliz por el amor de Dios, por el amor que Dios tiene hacia contigo. Y pues es algo maravilloso realmente el ser creador, aquel que hizo todo, que hizo los cielos y la tierra, que hizo todo lo que existe, aquello que puedes comprender y no comprender, aquello que puedes ver a simple vista y lo que no puedes ver a simple vista, ya sea porque está muy lejos o está demasiado pequeño quizá. Aún así, ese creador que hizo todo eso y que quizá tú no puedes entender todo de él, pero puedes entender algo, que él te ama. Y yo quisiera ver quizá algo que podría ayudarnos, no sé si a entender mejor el amor de Dios, pero sí a entender quizá cómo podemos disfrutar del amor de Dios, o ver a alguien que a su manera, me imagino yo, que estaba escribiendo con mucho amor verdades sobre él, sobre quién era, pero que la libertad que Cristo había traído a su vida le permitía escribir de su pasado libremente, sabiendo que el amor de Dios había transformado su vida, su destino eterno, su vida eterna, y podía hablar de su identidad más claramente, sin miedo, sin vergüenza. Y me refiero a Mateo. Esto que te mencionaba al inicio, el hombre que te mencionaba al inicio es Mateo, y me refería a su texto, al Evangelio de Mateo. Mateo, por si no sabías, era lo que en la Biblia, depende de qué versión estés leyendo, pero si has leído la Reina Valera, la del 60, es lo que se le llama un publicano, un recaudador de impuestos. De pronto hay otras frases también que se usan para ellos, pero estos eran generalmente hombres judíos a quienes el gobierno romano les encomendaba cobrarle impuestos a sus hermanos judíos, a las personas que estaban ahí. Probablemente a otras personas también que no eran judías, pero como estaban en pueblos judíos, pues obviamente
la mayoría a quienes les cobraban los impuestos eran sus hermanos judíos. ¿Y qué pasaba? Pues el resto de judíos los veía a ellos como traicioneros, porque los judíos sentían que no debían estar bajo ningún otro gobierno. Es por eso también que cuando Jesús llega, y en los evangelios lo vemos, ellos están esperando que él derroque el gobierno romano, que acabe con el gobierno romano y que vuelvan a gobernarse ellos mismos. Y entonces el ver a otro judío someterse al gobierno romano, trabajar para ellos y luego trabajar cobrándoles impuestos a ellos, a otros judíos que pues obviamente ellos creían que no tendrían que pagar impuestos porque no deberían estar bajo el gobierno romano. Bueno, ya lo estaban, pero y luego que tú trabajaras con el gobierno romano para cobrarme impuestos, pues obviamente lo veían como una traición. A los publicanos, a los cobradores de impuestos, los judíos, aunque ellos mismos eran judíos también, los recaudadores, los veían como traicioneros a la nación, traicioneros a su pueblo, a sus hermanos. Eran unos traidores, ¿no? Entonces, Mateo era visto o podría considerarse que era tomado como un traidor. ¿Por qué? Porque Mateo era un publicano, Mateo era un recaudador de impuestos. Y como sabemos, Mateo escribe su evangelio, estaba tratando de poner en orden mis pensamientos. Mateo escribe su evangelio y Mateo es un seguidor de Jesús, uno de los 12. Y Mateo continúa, ¿no? Y Mateo entrega su vida al Señor por completo desde el momento en que decide seguirlo, no de forma perfecta, obviamente. También huye el día que toman prisionero a Jesús, también se esconde. Pero ahí está Mateo. Y de Mateo no vemos demasiado, no vemos mucho que hable mucho, no vemos que interactúe mucho con el Señor. Sabemos que ahí está. Y obviamente tenemos su evangelio, lo que él escribió, ahí continúa, ahí lo vemos en el libro de Hechos. Pero pues no es como que conozcamos muchísimo de la personalidad de Mateo. Pero algo que te digo que yo creo que podemos ver es cómo cuando escribe su evangelio, yo creo que de alguna manera, entendiendo este contexto, entendiendo esta idea de quién era Mateo, lo poco que conocemos, luego a través de su escrito y cómo se refiere a él, cómo se refiere a los que eran como él, los publicanos, lo que escribe sobre eso, nos deja ver el amor que sentía Mateo hacia Jesús, pero también cómo Mateo se sentía amado por Dios. Y ese amor de Dios por Mateo, y que Mateo lo experimentaba, lo sabía, se sabía amado, le permitía escribir lo que vamos a ver el día de hoy. Podemos ver el llamado de Mateo y por esto sabemos que es un publicano, porque en Mateo 9:9, hoy vamos a estar viendo solamente el Evangelio de Mateo. Ya vamos a estar leyendo a partir de esta semana de la nueva versión internacional, porque es la que estoy leyendo ahora en mi plan de lectura. Entonces, a menos de que para algo en específico vaya a ser otra versión, vamos a estar leyendo de la NBI. Mateo 9:9 dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, también llamado Leví, por si no sabías, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Entonces entendemos que estaba ahí. Además, más adelante va a decir que él era un publicano. En Mateo 9:10-11, inmediatamente después de esto, dice, mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. No solamente pecadores, sino que hace Mateo mismo, hace la aclaración que también recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Pues porque probablemente eran conocidos de Mateo. Muy probablemente Mateo los invitó a que escucharan al Señor Jesús, porque él mismo estaba interesado y había decidido seguirlo. Y no solamente dice que muchos pecadores, que los recaudadores de impuestos obviamente eran pecadores. Algo interesante del Evangelio de Mateo es que los teólogos dicen que va dirigido a otros judíos. Mateo escribe a sus hermanos judíos. Es por eso que, como se supone que ya al ser judíos conocen mucho las escrituras, el Antiguo Testamento, Mateo constantemente, y se le llama a su evangelio el Evangelio del Cumplimiento, Mateo constantemente está haciendo referencia a profecías y a textos del Antiguo Testamento que tienen que ver con el Mesías, con la venida del Cristo, y esto es porque Mateo quiere apelar a sus hermanos judíos, quiere hacerlos entender a través de la escritura y de su escrito, quiere hacerles entender que Jesús sí era el Mesías, que sí era el Cristo.
Dice, mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, los fariseos siendo este otro grupo de judío muy religioso, que eran los que estaban en el templo, los que sí estudiaban, los que sabían mucho. Ellos dijeron, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿No? De nuevo, Mateo no quiere que se pierda este detalle de cómo los criticaban, cómo lo criticaban a él, y también el decir, sí, yo era y ahí estaba también. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos? Yo creo que, me imagino que Mateo al escribir esto, al ir escribiendo su evangelio, iba trayendo a memoria todo lo que había sucedido, y ya después, muchos años después, al irlo escribiendo, yo creo que Mateo se regocijaba, se alegraba, festejaba quizá de cierta manera el amor de Dios por él, porque él no olvidó quién era, él no trató de presentarse como alguien más elevado, como alguien que debería ser honrado o algo, de alguna manera darle un giro a su persona para no verse tan mal o algo, no. Él presenta claramente quién era. Y aquí nos está presentando en el versículo 11 de Mateo 9, nos presenta cómo lo ve, ¿no? Que, oye, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Es decir, con traidores y con pecadores. Y luego algo muy interesante, un detalle que me parece a mí muy bonito, es que en el capítulo 10 de Mateo, en el siguiente capítulo, se da una lista de los apóstoles a quienes Jesús eligió. Y entre esos, obviamente, va incluido Mateo. Y Mateo va poniendo el nombre de cada uno. Dice Felipe, en el versículo 3 dice Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, y luego agrega el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo y de Tadeo. Y algo interesante es que en ningún otro evangelio, cuando se menciona a Mateo, se dice que sea recaudador de impuestos o que sea publicano, cuando se da la lista. Entonces, quizá algunos dicen que es quizá porque, pues por respeto, ¿no? Para no ponerlo simplemente porque no era como decir su profesión y ya. Si lo escribían, obviamente iba un contexto muy grande detrás de ello al decir este es recaudador de impuestos, y quizá por respeto a Mateo no ponían que eso era él. Pero Mateo, en lo que él escribe, él dice, sí, yo era un recaudador de impuestos. Yo era visto como un traidor. Yo tomé ese trabajo. Sí, yo era ese. Y quizá, no sé, ¿verdad? Pero quizá Mateo hasta lo escribió con un corazón sí alegre, conmovido, de decir, pero yo no soy ese. Esa no es mi identidad. Al menos ya no lo es. Yo puedo escribir hoy y claramente y repetidamente que Jesús dijo esto de los recaudadores de impuestos, que los fariseos me equiparaban a un traidor y me ponían en la misma lista con personas que cometían pecados horribles. Sí, yo puedo ponerlo claramente y decir que yo era un recaudador de impuestos, porque el amor de Dios transformó mi vida. Y de nuevo te digo, quizá en él, en su ejercicio de escribir su evangelio, pudo meditar en el amor de Dios. Y es necesario que nosotros también podamos hacerlo. Fíjate algo bien curioso que dice Jesús en Mateo capítulo 5, yéndonos unos capítulos atrás. Mateo capítulo 5, versículo 46, Jesús dice esto. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y ahí obviamente Jesús le está hablando a una audiencia de judíos. Entonces al decirle esto le está diciendo, oigan, ustedes critican mucho a los recaudadores de impuestos, ustedes los ven como traidores, ustedes los ven como el fuchi, no quieren verlos, no quieren tratarlos, pero pues no estarán haciendo ustedes las mismas cosas que ellos hacen. Pero aquí también, de nuevo te digo, Mateo pudo haberle cambiado un poco, ¿no? Podría haberle puesto, ¿acaso no hacen esto hasta los pecadores, ¿no? Quizá si quisiera no verse pues tan mal en el sentido de decir, pues yo era uno de esos, ¿no? Pero dice, decide incluirlo. ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? De nuevo, aquí si nos ponemos en el contexto, recuerda, pues los recaudadores de impuestos, al ser exiliados sociales, de tal manera que
pues Roma no los veía como suyos y los judíos los veían como unos traidores, ¿no? Estaban en este limbo social. Entonces lo más seguro es que entre ellos pues se apoyaban, entre ellos se trataban, entre ellos se saludaban, entre ellos se ayudaban, se cuidaban de cierta manera. Es por eso que dice Jesús, bueno, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? O sea, ¿qué loable tiene eso? Pues nada. ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Poniéndolos de ejemplo en el sentido de, claro, aquellos que nadie quiere voltear a ver, aquellos que nadie quiere tratar bien, pues entre ellos se han de tratar bien. Pero ustedes los critican a ellos, pero no estarán haciendo ustedes algo muy similar. Aquí no me parece que Jesús está tirándole a los recaudadores de impuestos, los está poniendo de ejemplo, pero de nuevo Mateo decide dejarlo y decide incluir esta frase. Ahora vamos un poco más fuerte. En Mateo capítulo 11, versículo 19, Jesús está respondiendo a una crítica que le hacen a él y a Juan el Bautista y está respondiendo a esta crítica de parte de los fariseos, nada nuevo. Y dice, vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y esta de nuevo es una frase que si lees tú, pues como quiera, sí, o sea, entiendo a lo que se refiere, entiendo pues, lo que está tratando de decir Jesús, pero yo creo que aquí Mateo debe haber sentido hasta bonito escribir eso, ¿no? O sea, la gente acusaba a Jesús, ellos sintiéndolo como algo horrible, lo acusaban de ser amigo de personas como yo. Y aunque para ellos pueda sonar como un insulto, el que dijeran que él era amigo de recaudadores de impuestos, quizás solamente porque se juntaba conmigo, como si fuera Mateo, ¿no? Yo hablando como si fuera Mateo. Ellos quizás lo decían como un insulto, pero quizá Mateo, al escribir esto, recordaba y decía, sin duda, Señor, tú eras mi amigo. Y ellos, el cómo veían que me tratabas, decían, eso amigo. Y para ellos era un insulto decir que tú eras amigo de recaudadores de impuestos, que eras amigo mío, pero tú nunca lo viste como un insulto. Te digo, a veces el detenernos a meditar en la escritura, pues es una maravilla. Y luego detenernos a meditar, a pensar en cómo nos ama Dios, nos puede traer un gozo increíble en cualquier momento. El simplemente recordar lo que Dios ha hecho, lo que el Señor nos promete, recordar o tener presente lo que Dios está haciendo, cómo nos cuida, cómo nos guarda, cómo está en nuestras vidas hoy. El pensarlo, el darle vuelta un poco en la mente, puede traerte una alegría que nada más en el mundo te la va a dar. Que incluso un insulto puede convertirse en algo que te traiga alegría. Jesús él mismo dijo, ustedes fariseos me acusan de ser amigo de recaudadores de impuestos. Y yo creo Mateo haber dicho, gracias Señor, porque tú me tratas como un amigo. Ellos nunca me tratarían como un amigo, pero tú aquí en vida siempre me trataste como un amigo a tal manera que la gente te acusaba de ello como si fuera algo malo. Y no sé si en algún momento Mateo a la hora de escribir esto, yo me imagino que sí, haber derramado algunas lágrimas, no de tristeza, sino de alegría y de agradecimiento. Otro versículo que quizá a Mateo le debe haber causado un impacto de las palabras de Jesús está en Mateo 21, versículos 31 a 32, donde dice, después de Jesús poner una parábola donde dice, bueno, hay dos hijos y un padre le dice a uno, oye, ve a hacer esto que te pido, y le dice que sí, que va a ir a hacerlo, y al otro le pide también hacer algo, y él dice, no, yo no voy a ir, pero sucede que el primero que aceptó feliz y todo, nunca fue a hacerlo, y el segundo, aunque primero dijo que no, luego se sintió mal y fue y sí lo hizo. Jesús les pregunta en el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Dice ellos, el primero. Aquí obviamente está al revés a como lo conté yo, ¿no? El primero fue el que dijo que no y al rato sí fue, y el segundo fue el que dijo que sí, pero nunca fue. Pero eso se refiere.
Ellos le contestan, los fariseos, los judíos, le dicen, el primero, Jesús dijo, ok, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Es decir, está diciendo, ustedes que dicen que se aman a Dios y todo, realmente no lo escuchan y no aplican lo que los que vienen de Dios hacen. Y aquellos que ustedes dirían que no, que son rebeldes, que están alejados de Dios, que sin duda a lo mejor se han alejado de Dios, pero se arrepienten, ellos terminan haciendo la voluntad de Dios. Pero lo que quiero que pongas atención es esto, y ya seguramente te habrás dado cuenta, donde dice, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Aquí yo creo que Mateo, al escucharlo y al escribirlo de nuevo recordándolo, podría pensar aquel momento, podría recordar aquel momento donde quizá por primera vez escuchó que él podría entrar en el reino de Dios. Les aseguro que los recaudadores de impuestos van delante de ustedes en el reino de Dios. Esto para Mateo, que era un recaudador de impuestos, ha de haber sido un shock, ha de haber dicho, pero ¿cómo si ellos son los que están más cerca de Dios? Yo siempre los he visto y siempre me han dicho que yo estoy alejado de Dios, que yo he traicionado al pueblo, que Dios no me va a aceptar por esto que hice. Y ellos siempre han dicho que son los que están cerca de Dios, que ellos son los que conocen a Dios, que ellos son a los que Dios escucha. Y mi maestro está diciendo que yo voy delante de ellos al reino de Dios. Y luego aclara, Jesús dice, ellos, los recaudadores de impuestos y las prostitutas, sí creyeron en el mensaje de Juan el Bautista. Le está diciendo a Mateo de alguna manera. Y aquí obviamente, tomando en cuenta que Mateo lo tomaba de forma diferente a que si tú hubieras sido de otra profesión, ¿no? Obviamente aquí yo creo que Mateo cada vez que escuchaba de la boca de Jesús recaudadores de impuestos, decía, ¿qué cosa? ¿Qué va a decir ahora? ¿Será bueno o será malo? ¿Por qué? Pues porque era su situación. Él había sido uno de ellos. Y le dice, tú Mateo sí creíste. No es por tus obras, no es por tu buena actitud, no es porque tuvieras dinero, no es porque nos invitaras a cenar. Tú irías delante de ellos en el reino de Dios porque tú sí creíste el mensaje que hemos traído. Que lo comenzó Juan el Bautista, lo he continuado yo, porque creíste, Mateo. Mi pregunta para ti hoy es si has creído. ¿Le has creído al Señor? Digo, podrías considerarte seguidor de Jesús y quizá no le has creído, quizá te has engañado, ¿no? Y no lo digo de mala manera, pero a veces pensamos que vale la pena simplemente, o que es suficiente, perdón, con ir a la iglesia, con asistir a las reuniones de jóvenes, con sentir con la cabeza, con cantar las canciones, pero nunca has creído realmente. Siempre has dicho, bueno, pues que esto es lo que hacemos y esto es lo que me enseñaron, pero has meditado en esto, has pensado, te has detenido a decir, ¿qué es lo que creo? ¿Qué creo de Jesús? ¿Qué viene a mi mente cuando pienso en Jesús? Porque como ves, Mateo pensaba y recordaba a Jesús como aquel que lo reconoció, que sabía quién era, que sabía su pasado, pero aún así lo llamaba amigo y decía, tú vas al reino de Dios, tú has creído. En todo esto que vimos de los recaudadores de impuestos, tú podrías poner tu pasado, tú podrías decir el mentiroso, el ateo en mi caso, ¿no? El incrédulo, el, el drogadicto, el, el que robaba, el que hizo cosas que no le gusta ni siquiera nombrar. El Señor podría decir lo mismo de ti. Ahí estaba siendo específico con la situación de alguien, con el pasado de alguien, pero tú podrías poner ahí tu pasado. Y cuando experimentas el amor de Dios, cuando lo entiendes de una manera tal que comprendes que el Señor ha transformado tu vida, que tú ahora eres amigo de Dios, que tú has sido salvado, que has sido perdonado, que como dice la Biblia, todas las cosas han sido hechas nuevas. Tú puedes voltear atrás y decir, sí, yo era ese hombre,
yo era esa persona, yo era esa mujer. No tienen que decirlo los demás, yo puedo reconocerlo, como puso Mateo. Escribe el nombre de los demás y dice: Mateo, el recaudador de impuestos, ese era yo. Puedes reconocerlo porque también puedes decir: pero ya no más. Eso ya no me define. Yo no tengo que repetir mi pasado. Incluso si mis papás y sus abuelos y mi tatarabuelo y por generaciones se ha repetido un patrón, yo no tengo que repetirlo. En Cristo yo no tengo que hacerlo. Y puedo hablar libremente de eso, de lo que pasó, de lo que hicieron, de lo que hice yo. Porque Jesús ahora es mi amigo y Él me asegura que he sido perdonado, que tengo un futuro y un destino diferente, que ahora tengo la vida eterna, que tengo paz con Él. Y puedes detenerte 1 minuto, 2, 5, 1 hora, el tiempo que quieras. Y simplemente agradecer a Dios por su amor y darle vuelta en tu mente, meditar en el amor de Dios, en cuán grande es, en cómo a veces no lo comprendes y el Señor sigue estando ahí, que el amor de Dios es más grande que un regalo, es más grande que una respuesta nada más a una oración. El amor de Dios permea toda tu vida y quizá no lo comprendas por completo, y conforme avances en tu vida cristiana de seguir a Cristo, conforme vayas conociéndolo más, tendrás una mejor comprensión del amor de Dios y algún día estarás frente a Él. Algún día, así como esperamos que Mateo ya lo haya vivido, el día que por su fe murió y vio de nuevo a aquel que lo llamó amigo, a aquel que le dijo: Mateo, yo te dije que ibas a estar aquí, yo te avisé que tú habías creído y que tú ibas rumbo al reino de Dios. Y ese día probablemente, y no probablemente, seguramente, Mateo entendió todavía mejor el amor de Dios.